A mí me gusta orar por ustedes, si me lo permiten. Inclinemos otra vez nuestro rostro para presentarnos al Señor otra vez. Amén. Padre, gracias por esta mañana y por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra las intenciones de nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tu palabra haga exactamente eso en esta mañana, Padre. Tú sabes los corazones que hay aquí en esta mañana y la condición en la que están, Señor. Si hay corazones duros, Señor, yo te pido que por tu Espíritu Santo tú lo ablandes, para que puedan responder, Padre, a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, particularmente yo soy de las personas que me centro mucho en la parte que nos corresponde a nosotros como creyentes con relación a nuestra lucha diaria contra el pecado, contra el pecado que aún mora en nosotros. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero quizás por eso es que la mayoría de mis sermones tienden a ser un poco confrontadores. Para algunos de ustedes muy confrontadores, a tal nivel de necesitar protección, no sé de qué tipo, cuando yo me subo a predicar. Y entiendo que he cometido un error al enfocarme tanto en lo que yo puedo hacer por mí en mi vida cristiana. Y muchos de nosotros vivimos enfocados en eso, en lo que nosotros tenemos que hacer, pero nos enfocamos tanto que se nos olvida lo que Dios hace. Y ahí viene el problema, porque si usted se siente frustrado al escuchar una prédica confrontadora, imagínese el que prepara la prédica cómo se siente. Muchísimo más frustrado. De repente la vida cristiana, en vez de ser una vida de gozo, es una vida de frustración, porque no podemos llenar las expectativas y las demandas que Dios expone en su palabra. Nos hemos enfocado tanto en nuestras obras que nos hemos olvidado del corazón mismo del Evangelio. Por eso en esta mañana yo pretendo hablar del centro del Evangelio. Pretendo hablar de la justificación. Por eso titulé esta prédica: El juez justo justifica al culpable. El juez justo justifica al culpable. Para poder hablar de justificación tenemos que entender el principio elemental que Dios usa en su palabra cuando hace justicia o cuando justifica. Vayamos a Proverbios capítulo 17, versículo 15. Este es un principio elemental que Dios expone en su palabra con relación a la justicia. Dice, ¿lo tienen? Amén. El que justifica, ¿a quién? Al impío, y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Esto es una idea que puede entenderla cualquiera, no tiene que ser cristiano. El que condena a un inocente, ¿qué es eso? ¿Es justicia? No. Y el que justifica o exonera a un culpable, ¿eso es justicia? Nosotros entendemos tanto este principio bíblico que se han levantado incluso recientemente manifestaciones en contra de la justicia de nuestro país o del sistema judicial de nuestro país. Porque el sistema judicial de nuestro país lamentablemente tiende a declarar inocente a personas que son culpables. ¿Y nosotros cómo nos sentimos? Ofendidos. El que es culpable merece ser condenado. Eso es lo que nosotros entendemos. Imagínense si nosotros entendemos eso, ¿cuánto más
debe entender Dios este principio. El que es culpable debe ser condenado. Y el que es inocente, pues debe ser justificado. No olvidemos este principio, hermanos, porque este principio es fundamental para entender la justificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la justificación? Bueno, la justificación, o cuando se habla de justificación en la Biblia, se habla o se usa en un contexto judicial. Cuando una persona es traída ante un tribunal y allí esa persona será o condenada si es culpable o justificada si es inocente. Ahora, ¿qué es ser justificados de parte de Dios? Ser justificados por Dios es recibir una declaración de inocencia en el tribunal de Dios. Por medio de la justificación, la condición legal de nosotros como pecadores cambia radicalmente de ser culpables de muerte a ser completamente inocentes. ¡Wow! Fíjese que cuando un criminal es encerrado en una institución penal y cumple su condena, cuando cumple su condena y sale, ante la sociedad, este hombre todavía sigue siendo un criminal, su expediente está ahí, no se borra. Lo único que ya cumplió su condena y ha sido perdonado porque ha cumplido la condena que merecía. Cuando Dios nos justifica es completamente diferente, porque cuando Dios nos justifica, Dios nos ve como si nosotros nunca hubiéramos transgredido su ley en ningún momento de nuestras vidas. Como si nosotros nunca hubiéramos sido culpables, como si nosotros nunca hubiéramos roto un plato. Como si esos 10 mandamientos, desde el día de nuestro nacimiento, lo hemos estado cumpliendo sin faltar uno de ellos. Lo hemos estado cumpliendo perfectamente. Esto implica que Dios ha perdonado completamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿cuántos pecados usted había cometido? Usted no había cometido ninguno porque usted no había nacido. Todos nuestros pecados con relación a su crucifixión son futuros. Pero Cristo, Dios, cuando nos justifica en Cristo, perdona todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, desde que usted nació hasta que usted se muera. Para Dios usted no ha hecho nada. Eso no se queda ahí, hermanos. ¿Qué implica eso? En Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Somos inocentes delante del tribunal de Dios. Pero eso no se queda ahí, hermanos. Si Dios nos dejara sin pecado y nos condenara, nos judicialmente nos pusiera en una posición sin pecado solamente, eso nos pondría en una condición moralmente neutra delante de Dios, exactamente como estaba Adán. Pero Adán no había cometido ningún acto de justicia, no tenía ningún mérito que lo acreditara. Él estaba sin pecado, pero sin justicia. Al justificarnos, Dios no solamente nos libra de la culpa del pecado, sino que nos acredita todos los méritos de Cristo, como si nosotros mismos hubiéramos cumplido cada aspecto de la ley, así como Jesús lo cumplió. Y ahora no solamente estoy sin pecado, sino que tengo todos los méritos y derechos para entrar a la presencia de Dios. Ahora bien, cada
aspectos de obediencia de Jesús a la ley de Cristo me pertenecen a mí, como si yo hubiera obedecido. Si usted todavía tiene en mente el primer pasaje bíblico de Proverbios 17:15, usted ahora está en una encrucijada y se encuentra en un problema. Volvamos a Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. ¿Cómo puede Dios declararnos justos siendo culpables? ¿Cómo puede Dios ver una vida perfecta y sin pecado en mí, que diario violo constantemente su ley, sin perder su justicia? Porque Dios no puede violar este principio. Dios está sometido a los principios que Él mismo establece. Si viola uno de sus principios, deja de ser Dios. Él no puede violar eso. Entonces, ¿cómo nos justifica si somos culpables? ¿O alguno de ustedes se cree inocente? Si se cree inocente, vamos a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, para que usted mismo se convenza de que todos somos culpables. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron como inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si quiere vamos a dejarlo ahí para no le haga mucho. Somos culpables. ¿Y qué es lo que merece el culpable? Ser condenado por el mismo Dios, el que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son abominación a Jehová. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, Jehová al justificar no está justificando al impío. ¿Usted sabe qué quiere decir impío? Impío viene de la palabra impiedad, falta de piedad. Una vida no piadosa. Es una vida que no toma en cuenta mucho a Dios. Es una vida que toma en cuenta mis deseos, lo que yo quiero y está centrada en mí. Es una vida que no es un sacrificio vivo delante de Dios. Eso es impiedad. Y quizá usted sea un impío. Si usted es un impío, yo le tengo una excelente noticia en esta mañana. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice que Dios justifica al impío. Que el juez justo justifica a alguien que es culpable. ¿Cómo hace Dios eso? Muchos piensan que lo que Dios hace es que declara una amnistía. Amnistía viene de la palabra amnesia, que Dios pasa por alto el pecado y se le olvida lo que nosotros hicimos. ¿Usted cree que Dios hace eso? Si Dios hiciera eso, estaría violando su principio. Dios tiene que condenar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Dios no puede hacerse loco. Dios no puede declarar una amnistía para poder justificarnos. Entonces, ¿qué hace Dios para poder justificarnos sin romper su ley? Lo mismo que ha hecho desde el principio, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Subrayen esa palabra. Dios desde el principio ha justificado de esta forma. Le fue contado por justicia. Le fue acreditado. Se le puso a la cuenta. Para ilustrar esta idea un poco mejor y que podamos entenderla mejor, Filemón, cuando Pablo le escribe a Filemón con relación a su esclavo Onésimo, para hacerle corta la historia, Onésimo y Pablo están juntos en la cárcel, Pablo le predica a Onésimo, Onésimo se convierte, viene a Jesús en arrepentimiento y fe, y Pablo le manda a decir lo siguiente a Filemón, desde el versículo 15 al 18, dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a ti mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es la misma palabra que usa Pablo en Romanos capítulo 4, cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pónmelo a mi cuenta. Hermanos, eso es exactamente lo que Dios hace cuando el pecador pone su fe en Cristo. En la cruz del Calvario, todos, la totalidad de nuestros pecados le fueron cargados a la cuenta de Cristo. Fueron puestos a su cuenta como si Él mismo hubiera cometido todos los pecados que nosotros cometemos. Todos. Él recibió el castigo por los pecados de todos aquellos a quien Él justifica. En la cruz, Él le dijo al Padre: trátame a mí como ellos merecen ser tratados. Dame el castigo que ellos merecen. Yo lo recibo como si yo mismo lo hubiera cometido. Cristo en la cruz a Cristo en la cruz se le estaban acreditando todos los pecados presentes, pasados y futuros de aquellos a quien Él justifica. Todos. Cristo le dijo: pónmelo a mi cuenta. Ellos no pueden pagarlo. Yo lo pago. Si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, yo no sé cómo usted está sentado ahí. Qué Dios tan sabio, qué Dios tan increíble. Dios puede justificarnos sin violar su ley, porque Él le dio el castigo de nuestros pecados a Jesús. Él cargó con nuestras rebeliones. Al que no conoció pecado, por usted y por mí, Dios lo hizo pecador. No fue que Él cometió, Él se hizo pecador por nosotros. Pero eso no es todo. Aparte de eso, la justicia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, se me acredita a mí, como si yo hubiera vivido la vida perfecta que Él vivió. Cristo no solo murió por mí, sino que Él vivió también por mí. Él vivió delante del Padre la vida que yo no podía vivir. Él vivió una vida perfecta, cumpliendo cada cápite de la ley perfectamente desde el día de su nacimiento hasta el día de su crucifixión. Y todos esos méritos Dios me lo pone en mi cuenta. Todavía usted está sentado ahí. Parece que usted no está entendiendo lo que esto significa. Pero yo voy a seguir explicándole. Ahora, en este punto surge otra pregunta. ¿Cómo puede un pecador culpable, condenado a la muerte eterna, que es la paga del pecado, de un Dios que es eterno también? Un Dios eterno exige un castigo eterno. Hay gente que piensa que eso es muy severo. Pero usted ha violado la ley de Dios infinitamente y no va a cumplirla nunca. Entonces usted merece un castigo eterno.
¿Cómo puede un pecador culpable recibir un beneficio tan extraordinario de parte de Dios? ¿Cómo usted cree que un pecador puede ser exonerado de su culpa completamente, inocente y perfecto delante de Dios? Este es un punto de mucha discusión, porque todavía, y nunca se van a poner de acuerdo, la Iglesia Católica Romana y nosotros los protestantes, que hay 500 años que cumple 500 años la Reforma, los protestantes, la Iglesia Católica dice algo muy lógico, humanamente es lo más lógico que puede haber. La Iglesia Católica Romana dice que el pecador puede recibir este beneficio mediante la fe. Ok, ahí estamos de acuerdo contigo, Roma, no hay problema. El problema es que ellos no se quedan en que es mediante la fe sola. Ellos piensan que es mediante la fe más las obras que nosotros podamos hacer. Y por eso viven frustrados. Me temo, hermanos, que nosotros, aunque somos protestantes, el legalista interno que tenemos no se calla. Y yo creo que nosotros hemos asumido eso también, que es por la fe más las obras. ¿Usted sabe por qué? Le digo, por la forma en que nosotros vivimos y las frustraciones que a nosotros nos dan y hasta las depresiones que nos dan al ver que no podemos hacer nada para cumplir las demandas de la ley. Si usted se lleva de eso, yo le tengo una mala noticia, usted nunca va a poder. La fe más las obras tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Esto es fundamental para que usted pueda entender lo que es ser justificados. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué pasa? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero, ¿y por qué la ley no puede justificarme? ¿Por qué la ley no puede salvarme si la ley de Dios es buena? La ley de Dios es justa. Claro que sí, la ley de Dios es buena y la ley de Dios es justa, pero no puede salvarlo. ¿Por qué? En Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3, Pablo le explica por qué. Y es sencillo, usted lo puede entender bien fácil. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, aquí viene por qué no podemos ser justificados por medio de nuestras obras. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, déjelo ahí, ¿qué era imposible para la ley? Justificarnos precisamente. Para la ley es imposible justificarnos. ¿Por qué? Sigamos leyendo. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Oh, pues la ley de Dios es débil. No, su carne y la mía es la débil. La ley no. La ley es perfecta, la ley es justa. ¿Usted sabe qué hace la ley? La ley me condena. Y eso es lo que yo merezco. O sea que la ley es justa. Al condenarme, la ley es justa. Por eso la ley me mató. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, por mi incapacidad para yo cumplir las demandas de la ley perfecta de Dios. Por eso no puede salvarme. Yo no puedo llenar esos pantalones. Y usted tampoco. Aunque engorde 20 libras más, no lo puedo llenar. Lo que para la ley era imposible es salvarme. ¿Por qué? Por mi debilidad, hermano, y por su debilidad.
La ley no puede salvarlo. Si usted quiere irse por ese camino, va a quedar completamente condenado, frustrado y amargado. No puede haber una vida de gozo en Cristo así. Dios, ¿qué hace entonces? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. En Romanos 3:20 dice que precisamente eso es lo que hace la ley, que me trae a conocimiento mi pecado. La ley, cuando yo la veo, lo que hace es que yo me horrorizo, bueno, lo que debería hacer, porque a muchos no le causa ni pito eso, pero lo que la ley debería hacer en mí es, al mostrar mi pecado y mi incapacidad, debería frustrarme, porque yo me voy a sentir condenado. Eso es lo que debe hacer la ley. Para usted poder ser salvo mediante la fe más las obras, usted tendría que cumplir la ley de Dios perfectamente desde que nació, sin fallar ni un acápite hasta que usted se muera. Yo le pregunto, ya usted nació porque usted está aquí y usted no se ha muerto. Usted ha vivido una vida que nunca ha transgredido la ley de Dios, ni un mandamiento, ni un momento. Si usted quisiera salvarse por las obras, tuviera que hacerlo. Entonces, Iglesia Católica Romana, usted quedó completamente condenada, porque usted está basándose en sus obras para poder salvarse, y ya usted falló. Todo para el infierno entonces. Dios demanda que en su ley sea cumplida perfectamente, desde que usted nace hasta que usted se muera. Pero solamente Cristo pudo hacer eso. Usted y yo, todos nos quedamos cortos, todos cerramos al blanco, ninguno alcanzamos la gloria de Dios. Además, yo estoy recalcando y haciendo fuerza aquí, porque nosotros creemos también eso, aunque nosotros decimos que somos protestantes y es que es por medio de la fe sola, nosotros vivimos como si fuera por medio de la fe más las obras. Y lo puedo decir porque muchas personas se me han acercado, frustrados completamente, que ni siquiera saben si son salvos, que ni siquiera saben si Dios puede perdonarlos, y una serie de cosas que me hacen ver a mí que entienden que necesitan la fe más las obras de la ley. Eso no es cierto, eso es mentira del diablo. Eso es doctrina de demonio y contradice completamente el evangelio de Cristo. En Romanos capítulo 4, versículo, vamos a leer del 1 al 8, sí. Me queda muchísimo tiempo, no son ni las 12. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Ustedes están en problemas porque me entregaron temprano. Vamos a leer para seguir haciendo énfasis en esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, acreditado por justicia. Pero al que obra, oigan eso, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si usted trabaja en una empresa, y cada 15 y cada 30, la empresa no le paga por gracia. La empresa le debe su sueldo, porque usted trabajó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si usted trabajara para ganarse su salvación, Dios le debiera. Pero por más que usted trabaje, no merece ser salvado. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sigue el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios le atribuye, ¿qué le atribuye a Dios? ¿Cómo? Con obras. Justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor
no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Estamos claros, yo quiero que estemos claros y espero que usted haya entendido que la salvación, que la justificación no se obtiene mediante la fe más las obras de la ley. Somos justificados por medio de la fe sola en Cristo. La fe no lo salva tampoco. La fe es el medio. Quien salva es Jesús por medio de la fe. La fe sola. Yo quiero que sigamos martillando esta idea. A ver si podemos entrárnosla en la cabeza de una vez por todas. Vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 30. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 30. ¿Están conmigo? Quiero que lo lean conmigo. ¿Ok? La justificación es por medio de la fe. ¿Ok? Pero ahora, ¿cuándo? Ahora, hoy. Aparte de la ley, o sea, separado de la ley es otra cosa. La ley te hace ver tu condición horrorosa y te condena. La ley es justa porque te condena. Pero, ok, ahora, aparte de eso, aparte de la ley, ¿qué se ha manifestado? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esto no es nuevo, hermanos, este asunto. Esto es desde Abraham. O desde antes de Abraham. Yo le voy a decir desde cuándo es. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tal vez usted es nuevo y usted no sabe cuándo fue que usted pecó, porque dice que todos pecaron. ¿Y cuándo fue? El primer pacto de Dios con nuestro mejor representante delante de Él, el mejor representante de la raza humana delante de Dios, ¿usted sabe quién fue? 100% humano. Fue Adán. Adán fue hecho sin pecado. El pacto que fue hecho con Adán fue un pacto por las obras. ¿Por qué? Porque dependía de su obediencia para él poder ser salvado. O sea, dependía de que si él obedecía o no. Dependía de lo que él hiciera. Pero, ok, Dios podía exigirle eso a él porque él estaba sin pecado. Después que Adán peca, todos entramos bajo condenación. Todos somos culpables y nacemos bajo sujeción de pecado, nacemos siendo esclavos del pecado. Por eso usted ve que los niños desde chiquitos son envidiosos. Los niños desde chiquitos son egoístas, ellos no saben que eso es pecado, pero eso ya viene en el ADN, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Adán peca. Dios podía hacer dos cosas a partir de ahí. Número uno, que es lo que yo hubiera hecho, y gracias a Dios que yo no soy Dios. Ok, tú pecaste, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte eterna. Bueno, pues váyanse todos para el infierno. Y ya. No tengo que venir a morir por nadie, no tengo que hacer nada. Ya, todo para el infierno. Dios hubiera podido hacer eso. ¿O no? ¿Qué demandaba su ley? Castigo por el pecado. Usted pecó, pues recibe el castigo. Pero en un acto incomprensible, inconmensurable, inexplicable, y si usted lo entiende, me lo explica cuando yo termine de predicar, porque todavía no lo he entendido, en un acto de amor puro, Dios decide hacer un pacto de gracia por medio de Jesucristo. Y decide no darnos lo que nosotros merecemos. Dios decide salvarnos, hermanos. Y usted sigue sentado ahí. ¿Y qué hay que pagar? ¿Qué hay que pagar para entrar en este pacto? ¿Qué tenemos nosotros que hacer?
versículo 24, le dice que usted, ¿cómo es eso? ¿Qué dice? Siendo justificado, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es que Dios se está volviendo loco. Gratuitamente. Dios justifica sin obras. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Aunque usted no lo crea. Para esto se necesita fe, porque si no usted no lo cree. Yo mismo a veces ni lo creo. Yo digo, pero espérate. Y tengo que volver a leer otra vez esto. Y tengo que estudiar el Evangelio de nuevo. Y deberíamos hacerlo diario. Oiga eso. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Dios dijo, yo no lo voy a condenar porque yo los amo y no los quiero condenar. A mí me da la gana de salvarlo y yo voy a buscar la manera de salvarlo castigando su pecado en aquel que puede obedecer perfectamente mi ley para que ustedes puedan vivir. Extraordinario es este Dios. Todas las religiones del mundo, usted tiene que hacer cosas para usted obtener su salvación. En todas. El Evangelio es lo único que le dice al pecador, tú no puedes hacer nada para salvarte, a ti tienen que salvarte. El Evangelio es una mano extendida vacía que recibe solamente, porque no tiene nada que dar. ...25... a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La cruz manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, eso es lo que debieron ustedes pasar. Mi justicia debe ser castigada y la cruz de Cristo refleja la justicia de Dios. Al Dios hacer eso, exhibe su justicia para que todos vean que Él no puede violar su ley, que su Hijo tiene que morir por nuestros pecados. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese sistema judicial, ese sistema de sacrificios, Dios no había perdonado pecados, o sea, Dios se estaba pasando por alto. Momentáneamente, por el momento, Dios instauró un sistema de sacrificios que podían quizás amortiguar el golpe hasta que Cristo llegara. Por eso usted ve que los pecados del pueblo tenían que ser perdonados o mensual o semanal, y de hecho hasta diario tenían ellos que hacer sacrificios y no podían parar porque su pecado no había sido pagado, su culpa no había sido pagada. Pero cuando Cristo llega, el perfecto Cordero de Dios solamente hace un sacrificio una vez para siempre. Ahora hay salvación en Cristo por medio de la fe. Todas estas personas pusieron su fe del Antiguo Testamento en el Salvador que vendría. Ellos pusieron su fe en ese. Por medio de la fe en ese se le acreditó la justicia de ese a ellos. Nosotros por medio de la fe en el que ya vino, se nos cuenta todos nuestros pecados perdonados por aquel que ya vino, poniendo nuestra fe en aquel que ya vino. Entonces, hermano, ¿dónde queda la jactancia? Dice Pablo en el versículo 27. ¿De qué usted se jacta si usted no puede hacer nada para salvarse? Por más bueno que usted sea. Usted merece el infierno. A usted lo salvaron. Entonces, ¿dónde está la jactancia entonces? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe en Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿cómo? Sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará otra vez por la fe a los del pacto, a los de la circuncisión y a nosotros que no somos los del pacto, que somos los pegados.
Digo, no, somos adoptados. Así que yo tengo el mismo derecho que tienen los demás. Es más, yo tengo el mismo derecho que tiene Jesús. Fíjese que la justicia, nosotros somos tan justos para Dios, que ni siquiera Jesús es más justo que nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque la justicia que nos dieron fue la de Él. Entonces, ¿cómo Él va a ser más justo que yo? Yo tengo la misma. O sea, que yo soy tan justo como Cristo. Y usted sigue sentado. Ahora, yo sé que aquí hay muchos que tienen el legalista interno revolteado, porque ese no se calla nunca. Ese siempre está ahí. No, pero muchacho, tú estás loco, por la fe sola, no, eso no puede ser. Y yo sé que hay muchos que están pensando en algo que nosotros como pentecostales, yo no sé si meterme mucho en eso, pero hay muchos que están pensando, y van a ver después que yo diga que lo están pensando de verdad. Entonces, ven acá, si es por la fe sola y no tenemos que hacer nada, ¿vamos a vivir como nos da la gana? Yo sé que hay muchos que están pensando eso. Si es por medio de la fe sin obra, pues creamos en Dios y vivamos como querramos. Eso hay muchos legalistas aquí que piensan eso. Y yo lo pensé por mucho tiempo. No. Pablo responde porque Pablo sabía que que en ese tiempo había más legalistas que ahora. Y Pablo responde porque sabían que iban a hacer esa pregunta. Mire, en el capítulo 5, Pablo habla de cómo nos fueron imputados los pecados de Adán a nosotros y cómo Cristo nos imputa su justicia. Y hace la comparación, hace el paralelo entre Adán y Cristo. Y en el capítulo 5, versículo del 19 al 21 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para su muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Cristo, Señor nuestro. Ahora, ¿usted entiende que usted puede vivir como le da la gana porque la salvación no es por obra? Eso tiene un solo problema, eso. Si usted ha sido justificado, usted ha quedado muerto al pecado. Quiere decir que si usted cree en Jesús y vive como le da la gana, usted cree como un demonio y usted nunca ha sido justificado. Porque la justificación tiene ciertas implicaciones que vamos a ver ahora. Esta es la parte un poco más dura del mensaje. Romanos capítulo 6, yo quiero que todos los busquen. Romanos capítulo 6. Claro que somos justificados gratuitamente por la fe. Eso es cierto. Claro, gratuitamente para nosotros, al costo de nosotros. Pero a Dios le costó todo, justificarnos. O sea, es gratis para nosotros. A Dios le costó todo lo que Él tenía. Muy alta le costó a Dios nuestra justificación. Y usted sigue ahí sentado. Romanos capítulo 6. Vamos a ver. ¿Cuál es el título? A ver ahí. Oh, muertos al pecado. Entonces usted puede seguir viviendo como le da la gana. Oh, ok. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Oiga aquí al legalista hablando, ¿no? Y Pablo respondiendo. ¿Perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde? Yo fui justificado gratuitamente por la fe, yo no tengo que hacer obra. Ajá, entonces vamos a vivir como querramos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? No puede. No puede. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
Él estaba firmando el acta de defunción de mi antiguo yo con relación al pecado. Cuando yo pongo mi fe en Cristo para salvación, mi antiguo yo queda crucificado, queda clavado en la cruz con Cristo. Cristo no viene a cambiar a José. Cristo viene a matarlo y a dejarlo muerto al pecado. Cristo no viene a cambiar al antiguo hombre. Cristo no viene a cambiar al antiguo Carlos. Cristo viene a matarlo y a dejarlo enterrado para resucitarlo a una nueva vida. En Cristo por medio de la fe. Entonces, si usted está muerto al pecado, ¿cómo usted va a seguir en su vida de pecado? El que ha sido justificado, mis hermanos, no puede volver a practicar el pecado, porque queda crucificado con Cristo. Fíjese lo que sucede cuando usted es justificado gratuitamente por medio de la fe. Usted se horroriza, o debería horrorizarse, cuando usted ve la ley de Dios y su incapacidad de cumplirla y que usted ha pecado y ha transgredido la ley de Dios. Usted debería horrorizarse. Pero cuando Dios le plantea la solución en la cruz de Cristo y usted abraza a Cristo por medio de la fe, ahí usted queda muerto al pecado y vivo para Dios. De manera que usted no puede continuar pecando. Si usted encuentra la vida cristiana extremadamente difícil, con mucha probabilidad usted quizás no ha sido justificado. Cuando usted injerta una fruta en una planta, esa planta no le da trabajo dar ese fruto que le pusieron. Lo da con naturalidad. Cuando usted es justificado por la fe y muere al pecado, ahora usted ama la ley de Dios. Ese es su deleite, esa es su delicia. Usted no va a volver a pecar. ¿Y cómo? Mire, el que es justificado podría tratar de descarriarse. Y yo le voy a decir una profecía que ya está en la Biblia. No va a poder. Porque usted quedó enterrado con Cristo. ¿Cómo va a seguir pecando? Y su yugo ahora, que era imposible, se vuelve fácil. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sí, para los que han sido justificados. Gratuitamente por medio de la fe. A mí ahora no me cuesta obedecer la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Y amo obedecerla. Porque amo a Dios. Y el antiguo José, que amaba el pecado y que se le hacía imposible e insoportable la ley de Dios, ahora es sencillo. ¿Que la lucha contra el pecado continúa? Sí. Vamos a seguir leyendo para que entendamos. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Ven lo que le dije? ¿Qué pasó cuando abrazamos a Cristo por medio de la fe? Quedamos ahí. El acta de defunción del antiguo José con relación a su pecado quedó clavado cuando José creyó. Y ahora hay un José nuevo que para Dios no se llama José. Usted sabe eso, que cuando usted es justificado, usted le quitan su identidad. Y la identidad que le dan, ¿usted sabe cuál es? La de Cristo. Su vida queda escondida en Cristo. Usted sabe por qué usted pide perdón por sus pecados y arrepentimiento, porque la fe, como yo le dije en la última prédica, conlleva arrepentimiento. O sea, el acto de conversión es un solo acto. Cuando usted tiene fe en Cristo, tiene que arrepentirse. Si usted no se arrepiente, no tiene fe en Cristo. Entonces, tengo una nueva identidad. Ya en el trono celestial, yo no soy José. Para Dios no. Para Dios yo soy como Cristo. Yo estoy escondido en Él. Y no hay condenación para los que están en Cristo.
Así que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿Quién es el que ha sido justificado? Si usted no ha muerto al pecado, usted no ha sido justificado. Y quizá por eso la vida cristiana es imposible para usted. Claro, es imposible para usted. Hasta que usted no abrace a Cristo por medio de la fe, va a seguir siendo imposible. Un resultado de yo haber sido justificado es que muero al pecado, ya no puedo continuar practicando el pecado. Y usted pensará, ajá, y es que se descarría, porque nosotros conocemos muchos cristianos que vienen y se ven muy aleluya y después se van y siguen practicando su vida de pecado. Bueno, pues nunca fue justificado, porque el que ha sido justificado ya está muerto al pecado. Eso es así de sencillo. Ah, no, porque él venía a la iglesia, qué bueno. Él cantaba, qué bueno. Él predicaba, muy bien. Y está viviendo su vida de pecado ahora, otra vez. No murió al pecado. Y si no murió al pecado, entonces no fue justificado. Al ser justificado, ahora yo tengo nuevos deseos. Estas son implicaciones de la justificación. Nuevos deseos y una nueva capacidad para obedecer la palabra de Dios, para someterme a su ley. Por eso ya no puedo continuar pecando, porque ahora tengo deseos de obedecer a Dios. Digo como el salmista, cuánto amo tu ley. Tu yugo es fácil, tu carga es ligera. Detesto pecar y ahora me agrada obedecerte, porque he entendido lo que le costó a Dios justificarme. No me cuesta reflejar el fruto del Espíritu, no se me hace difícil reflejar el fruto del Espíritu. Ahora vivo para Dios. Romanos 6, del 11 al 14, para terminar. Así también vosotros consideraos como los que han sido justificados están muertos, quedaron crucificados. Cristo en la cruz firmó el acta de defunción de su antiguo yo. Cristo vino a matar su yo antiguo. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, oiga eso, de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. El pecado sigue en nosotros, pero no puede enseñorearse de nosotros, porque Cristo en la cruz firmó el acta de defunción del poder que tenía el pecado sobre nosotros, y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora nosotros somos libres en Cristo para obedecer gozosamente y con ganas la ley de Dios. El que no ha sido justificado aún sigue estando y siendo esclavo del pecado, y la ley de Dios le resulta gravosa. El que ha sido justificado, el pecado no reina ya. Cristo es el que reina. Por eso, usted le encanta obedecer a Dios. Mira qué chulo que ponga la otra mejilla cuando me den una galleta. Más o menos. Ahora, yo sé que el legalista vuelve y se revoltea con el último versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Eso significa ahora que no tenemos que obedecer la ley de Dios, porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Eso es lo que significa eso. ¿Qué es estar bajo la ley de Dios? Yo le voy a explicar lo que es estar bajo ley. El ser humano como criatura de Dios no tiene de otra que no sea obedecer los mandamientos de Dios o queda condenado. No tiene otra opción, porque es criatura y Dios es creador.
Y Dios, como autor y creador de la vida, tiene derecho sobre su creación. Y si Dios dijo que hay que obedecer su ley, a la criatura no le queda de otra que no sea obedecerla. El homosexual no tiene derecho a que le guste un hombre. ¿Por qué? Porque el autor de la vida dijo que era con una mujer. Y punto. Si le gusta un hombre, bueno, queda condenado. Estar bajo ley es estar bajo la detestable condición de tener que obedecer la ley sin querer obedecer la ley y sin poder obedecer la ley. Estar bajo la ley es estar bajo esa condición de condenación, porque el que está bajo la ley no puede obedecer la ley de Dios, pero adivine qué, tampoco puede obedecer la ley de Dios. Y estar bajo la ley es tener que obedecer la ley de Dios, aún sin tener la capacidad de hacerlo. ¿Y qué significa que estamos bajo la gracia? ¿Que no tenemos que obedecer la ley? No. Lo que significa estar bajo gracia es que ahora yo puedo obedecer la ley de Dios. Ahora yo quiero obedecer la ley de Dios. Y ahora me agrada obedecer la ley de Dios. Yo en la gracia sigo teniendo que obedecer la ley de Dios, pero ahora yo puedo y quiero. ¿Por qué? Porque tengo todos los recursos disponibles que emanan del trono de la gracia de Dios. Tengo todo el poder de Dios. Tengo el Espíritu Santo a mi favor que hace posible. Tengo las herramientas necesarias para obedecer la ley de Dios. No perfectamente, pero sí de corazón. No perfectamente, pero sí de corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo creo que aquí no entendieron nada de lo que yo dije, pero yo le dejo eso al Espíritu Santo. Yo no sé, yo lo dije en broma eso, no sé si alguien entendió lo que yo dije. Si alguien en esta mañana quiere abrazar a Jesús por medio de la fe sola, usted puede ser salvo en esta mañana gratuitamente, si usted ha entendido lo que dice la palabra de Dios. Si aquí hay alguna persona que quiere abrazar la cruz de Cristo y dejar a su antiguo yo clavado en la cruz con Cristo, si alguien quiere entregarle su vida de pecado a Cristo y que Dios lo declare inocente delante de su trono, esta es la oportunidad de usted hacerlo. Si usted quiere dejar su antigua vida de pecado, si usted entiende que usted todavía ama pecar y le es difícil vivir una vida cristiana, o si usted tal vez entiende que no ha sido justificado, una oración que yo haga no puede hacerlo realmente. Pero si usted quiere que yo ore por usted, yo puedo orar por usted. Pero esto es algo que es entre Dios y usted. Yo no tengo autoridad para convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que hace eso. Si aquí alguien ha entendido lo que es la justificación y entiende que aún no ha sido justificado por la fe y está dispuesto a renunciar a su vida de pecado y dejarla crucificada con Cristo y quiere que yo ore por usted, puede pasar aquí adelante y yo puedo orar. Si nadie, o si quieren hacerlo desde ahí, también pueden hacerlo. Yo voy a hacer una oración general entonces. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor.
Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga entender a todos los que están aquí presentes, Señor, lo que significa el ser justificados por la fe. Porque nuestras vidas reflejan que no hemos entendido eso. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Sabemos que somos incompetentes para cumplir tu ley y por eso tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Padre, que esta verdad gloriosa del Evangelio quede impregnada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que cada vez que el legalista se nos quiera revoltear, recordemos tu Evangelio glorioso de gracia y salvación por medio de la fe sola. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un mensaje que no es solo para escucharlo hoy, sino es para meditarlo durante toda la semana.